Así que, ¿ya estamos listos para ir a la enseñanza? Bueno, vaya abriendo su Biblia, por favor, en Génesis 25, 19. Génesis 25, 19. ¿Sí? Bueno, y antes de leer, les voy a dar el título de la enseñanza, que es, a manera de pregunta, arrebatando las bendiciones. ¿Usted cree que se puede hacer eso? ¿Que se pueden arrebatar las bendiciones? En muchas ocasiones hemos dicho, o nos han dicho, Dios te bendiga, ¿verdad? Y se entiende que la persona que se está bendiciendo, solo basta que estire la mano para poder recibir esa bendición. ¿Cuándo llegará? ¿Cómo llegará? Evidentemente no lo sabemos. Lo cierto es que muchas veces llegan las bendiciones y luego ni siquiera nos damos cuenta. Y las tenemos y no nos damos cuenta que ya las habíamos recibido. Y justamente es en muchas circunstancias, debido a nuestra impaciencia, es que nosotros mismos estorbamos justamente en las promesas que Dios tiene para nosotros, y como nosotros estorbamos, acarreamos las consecuencias. Y sabes que una de las mayores bendiciones de esperar en las promesas es tener paz. Y en sí mismo, la paz ya es una bendición. Pero el arrebato es como el resorte de la carne. Nosotros queremos arrebatar y la impaciencia es como su trampolín. Y nos mete en problemas, nuestra propia impaciencia. Así que vámonos sobre el final. No, no es cierto. ¿Qué dijeron? ¿Es todo? No, lo que quiero traer es simplemente el postre para que se entienda la idea completa. De todas formas, la frase se las voy a decir al final. Las bendiciones no se arrebatan, no se roban. Las bendiciones se esperan, cuando el soporte es la obediencia. Según el diccionario, ahora sí ya regreso para el plato fuerte. Según el diccionario, la palabra arrebatar significa quitar una cosa a una persona con violencia, con rapidez. Eso es arrebatar. Así que vamos a ver un ejemplo en la Biblia que nos ilustra cómo podemos llegar nosotros a tener ciertos comportamientos en algún momento y que son como ese resorte de impaciencia, que queremos el aquí y el ahora. Y ese resorte en nuestra carne está listo en todo momento nada más para accionarse, para brincar y meternos en problemas. Génesis 25, 19 dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y luego Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Paradam, hermana de Labán, arameo. ¿Cuántos años tenía? 40. Y luego dice: Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, porque era estéril. La misma condición que tenía su madre, Sara, ¿recuerdan? Y lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. ¿Saben cuánto tiempo pasó a partir de que se casó hasta que concibió? 20 años. Como ahorita lo vamos a ver. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si así es, ¿para qué vivo yo? Es decir, estaba en una situación complicada. Otra versión dice: ¿por qué me está pasando esto a mí? Y fue a consultar a Jehová, fue a consultar a Dios. Aquí vemos la provisión de Dios en la vida de Rebeca, porque recibe un milagro.
el milagro de dar vida. Pero lo interesante es que Isaac recibió una respuesta prácticamente, digámoslo así, inmediata debido a su obediencia. Una obediencia que aprendió de su padre Abraham. Así que aquí tenemos nuestra primera enseñanza. La obediencia a Dios que tengamos nosotros como padres repercutirá sobre la vida de nuestros hijos. Así que tenemos una ardua labor aquí que hacer. Porque vemos aquí que Isaac se le contestó de manera afirmativa, porque eso estaba dentro del plan de Dios y esa era su voluntad. Ahora, después de recibir esta bendición, siendo Rebeca primeriza y luego con gemelos, unos gemelos inquietos, o bueno, no eran gemelos, pero estaban en el mismo lugar, se entiende que el embarazo de ella fue muy complejo. Imagínate, si estando creciditos y separados, no los aguantamos, ¿verdad? Y los mandas a su cuarto y no obedecen y que levanta tus juguetes. Y entonces buscas la manera de poderles hablar incluso hasta con un tono bíblico, ¿verdad? Oh, chiquillos insensatos, ya les dije que se pongan los zapatos, ¿no? Pero imagínate, ¿cuántos de aquí se han peleado con sus hermanos? Ahora, digo, porque puede haber excepciones. Hay algunos que tengan hermanos que siempre se han llevado muy bien estando de pequeños, ¿sí? Qué bueno, pero la gran mayoría no, ¿verdad? Entonces imagínate, estos estaban peleando dentro del vientre de su madre, por eso dice, ay, me quiero morir. Si así están aquí, ¿cómo estarán afuera? ¿No? Y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde el vientre de Rebeca, estos 2 pequeños naturalmente tenían un carácter fuerte, irreconciliable, o sea, estaban en pleito casado desde ahí. Y dentro de esa pelea, siempre dentro de una pelea va a haber un vencedor, ¿no? ¿Cuál es el que sea más fuerte? Física o mentalmente. Y en el momento que ocurrió el alumbramiento, pasó algo muy curioso porque ellos eran totalmente distintos. Dice Génesis 25:25, el primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú, de acuerdo a su característica física. Después salió su hermano, trabada la mano al talón de Esaú, algo así como, ¿a dónde vas? No le saquéis, órale, ¿no? Y algo así como diciendo, tú y yo somos uno mismo, así que no te vas, vamos a salir juntos, aunque yo salga después, pero juntos. Y entonces a él le pusieron por nombre Jacob, que significa suplantador, ¿sí? Alguien que está en lugar de otro. Entonces lo tenía bien pescado. Vamos a seguir dándonos, ¿va? Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz. Aquí está que ya habían pasado 20 años después de haberse casado. Pues aquellas palabras que Dios le había dicho a Rebeca, de que en su vientre habían nacido estaban 2 naciones representadas, pues esto tan importante, la Biblia no menciona que se lo haya compartido a Isaac, y probablemente sí, pero pasado el tiempo probablemente hasta se les borró. Pero eso sí, cada quien agarró a su favorito. ¿Por qué? Porque seguro que todos en todo momento se agarraban del chongo, y es mejor separarlos. Crecieron los niños, dice el versículo 27,
Esaú era diestro en la casa, hombre de campo, es decir, físicamente era fuerte. Pero Jacob era un hombre mucho más tranquilo, por lo menos en este sentido, y él habitaba en tiendas. Y entonces, y amó Isaac a Esaú porque comía de lo que él traía de su casa. Y Rebeca amaba a Jacob porque lo tenía más cerca, era más hogareño. Pero eso sí, cuando se llegaban a juntar, sacaban chispas, ¿no? Por eso los separaban. Y ahora, ¿ustedes creen que eso haya cambiado ahorita a la fecha? No, ¿verdad? Así nos llegamos a comportar nosotros, y sobre todo cuando estábamos pequeños. Así que su rivalidad, su pelea no terminó en el vientre de su madre. Ellos se seguían dando con todo, de manera que en la misma familia ya había una división, ya existía una división. Estaba el bando de Isaac con Esaú y el bando de Rebeca con Jacob. Y ya estaban peleando. En esa familia había una evidente división. Así que los pequeños eran prácticamente como nosotros. Ahora imagínate en las reuniones, probablemente con Rebeca en una reunión de pijamas con los niños, diciéndoles o compartiéndoles: miren, mis niños, cuando ustedes iban a nacer, Dios me dijo que de ustedes iban a nacer dos naciones, uno más fuerte que el otro. ¿Y tú qué crees que se adjudicaba la fuerza? Esaú, ¿verdad? Y tocándole a Jacob: ahí está todo, yo aquí, mira, aquí nada más yo. Pero yo no te voy a servir a ti, ni creas que te voy a servir. Entonces estaban en constante pelea. Y literalmente en esa familia había una competencia por someter y no dejarse someter. Había en esa familia también la posibilidad de que el menor o el más débil, en algún momento, que pudiera ser cualquiera de los dos, buscar un momento para sacar ventaja. ¿Por qué? Por todo lo que se estaba ahí generando en los corazones de todos, envidia, ¿no? Celos, competencia, orgullo. Pues ya ven cómo es la carne, ¿verdad? Así es la carne. Y luego con el resorte de la impaciencia. Así que pasó algo en algún momento de tregua, digámoslo así, entre Esaú y Jacob. Dice el versículo 29, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues ya estoy cansado, estoy muy cansado. Y Jacob le respondió, él pensó, inmediatamente reaccionó: es mi oportunidad, véndeme en este día tu primogenitura. Y no crean que es así como una expresión de: ay, yo anhelo tanto tu primogenitura. No, eso que tú tienes, véndemelo. Y entonces dijo Esaú: me estoy muriendo, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Es decir, ay, me estoy muriendo de hambre y ahorita pues eso pues no tiene ningún valor. Y dijo Jacob: ok, pero júramelo. En este día se lo juró y entonces vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Y luego dice: y así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí Jacob compró con lo que él tenía a la mano algo que él anhelaba y que eran las bendiciones de ser el primogénito. Y le salió bien la tranza, bueno, la transacción. No se crean, porque aquí vemos que sí hubo alguien que ofertó. Mira, oye, pues si te interesa, pues te lo cambio por eso. Y al otro dijo: pues está bien, hagamos el trueque.
Digo, no tengo nada material que darte, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería, ¿para qué quería Jacob tener la primogenitura? ¿Para bendecir a su hermano? ¿Para bendecir a la familia o para seguir peleando? Era tener una ventaja, ¿no? Para que en algún momento se lo pudiera echar en cara. Así que esas eran las intenciones de Jacob. Y aprovechó ese momento para quitarle algo que él quería, con lo que podría él seguir echando más leña al fuego y seguir peleando con su hermano. Pero en ese momento no recibió ni siquiera un título de propiedad, ni mucho menos fueron al notario para ratificar, y tampoco había testigos. Solo estaba viendo Dios lo que había en el corazón de Jacob, que era el menosprecio a su primogenitura, pero también vio las intenciones que había en Jacob. Así que Dios dejó pasar el tiempo para que se manifestara lo que verdaderamente había en el corazón de ambos. De la misma manera, así nos puede pasar a nosotros, sobre todo a los jóvenes también. De alguna forma, cada uno de nosotros tenemos una primogenitura, no en un sentido de orden dentro de la familia, pero sí de manera individual, porque nosotros podemos tener algo en lo que siempre otorgaremos esa bendición o esa primogenitura, como en el caso de los jóvenes, su cuerpo. Espero que se esté entendiendo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, cuidado, no ofrezcan esa bendición que tienen a cambio de un plato de lentejas, porque esto trae consecuencias, y consecuencias muy, muy graves, como lo vamos a ver. Dice Génesis 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció, ya había aquí pasado tiempo, y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él le respondió: aquí estoy. Ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guiso como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Rebeca entonces estaba escuchando cuando Isaac habló a su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo: mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo: tráeme caza y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que muera. Y observen lo que dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Escúchame, ponte atento, porque ahora te voy a aconsejar. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos un guisado para tu padre como a él le gusta. Tú lo llevarás a tu padre y él comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a Rebeca su madre: mi hermano Esaú es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, me tendrá entonces por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Aquí vemos que Rebeca tenía como ídolo a su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque el amor que tenía por su hijo sobrepasaba el temor a Dios. Porque ella quería que se cumpliera lo que Dios había dicho desde el principio, que el mayor serviría al menor. Y humanamente, nosotros, a nuestro parecer, podríamos entender que se refiere a su edad, ¿verdad? O al orden en el que nacieron. Y ella sí lo atendió. Y al final
una vez que lo veamos en su contexto, creo que va a quedar mucho más claro. Porque Rebeca tomó esa palabra dada por Dios para que fuese, digámoslo así, arrebatada o dada a su hijo el consentido, a como diera lugar, sin importar el engaño a su propio marido y sin medir las consecuencias de su actuar, porque estaban poniendo incluso en riesgo la vida de su propio hijo, a causa de sus consejos engañosos, fraudulentos, mentirosos, traicioneros, que iban a acarrear mayor división en la familia, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿verdad? Y tarde o temprano Isaac y Esaú se habrían de dar cuenta. Pero Rebeca quería la bendición para alguien más, a su modo, el aquí y el ahora. Rebeca le dijo a su hijo: obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Y sabes por qué se atrevió a decirle esto? Porque el corazón tanto de Rebeca como Jacob jalaban para el mismo lado. Eran cómplices en muchas cosas, pero ese sería, digámoslo así, su golpe final, la cúspide, la gran oportunidad, porque no habría otra oportunidad como para que su hijo Jacob fuera bendecido según Rebeca. Pero Jacob, aunque no inocente, intentaba medir las consecuencias de su arrebato. Si mi papá se entera antes de darme su bendición, me va a maldecir. Aquí el problema no está, el problema en la respuesta de Jacob es que él ya estaba saboreando la venganza. Es decir, como le pasó a Adán, él ya tenía el fruto en la mano. Lo único que estaba viendo era por dónde le iba a dar la primer mordida. Pero ya el fruto ya lo tenía. Ah, pero ¿qué crees? Ahí estaba su defensora. Ahí estaba su protectora. Ahí estaba su patrocinadora. Génesis 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. En otras palabras, su madre le dijo: ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No? Yo pago. Toma la bendición. ¿Vas a dejar ir la bendición? Confía en mí, yo soy tu abogada, tu castigo sea sobre mí. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y acaso no parece como si este diálogo se estuviera desarrollando debajo de la sombra del árbol de la ciencia del bien y del mal? En el huerto del Edén. Obedece a mi voz, no te va a pasar nada, confía en mí. En ese momento Rebeca se estaba convirtiendo en un instrumento de Satanás. ¿A causa de qué? A causa de todo lo que había acumulado en su corazón desde ya hacía tiempo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, Rebeca solamente utiliza lo que hay en el corazón de Jacob, porque ese era un consejo diabólico que ellos no alcanzaban a ver porque su corazón ya se había endurecido. Y ahora podréis decir, qué exagerado, pero no es así. Si ellos hubieran tenido Biblia en ese momento, el libro de Santiago les podría advertir acerca de lo que estaba pasando en ese momento. Santiago 3:14 dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias, donde hay rivalidades, hay confusión y toda clase de acciones malvadas y toda obra perversa. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Y entonces no hizo caso Jacob, dice el versículo 14. Entonces él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guiso como a su padre le gustaba.
Después tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Luego, con las pieles de los cabritos, cubrió sus manos y la parte del cuello donde no tenía vello. Y puso el guisado y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Entonces, este fue a su padre y le dijo: ¿Padre mío? Isaac respondió: aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. O sea, recordándole, ¿verdad? Respondió Jacob: he hecho como le dijo: yo soy Esaú, tu primogénito. Respondió Jacob: he hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Jacob respondió: porque Jehová tu Dios, y observen que no dice mi Dios, ¿no? Dice: Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: es la voz de Jacob, pero las manos las de Esaú, y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas como las de su hermano, como las manos de Esaú. Y entonces lo bendijo. Volvió a preguntar Isaac: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob volvió a responder: yo soy. Si observan, él está decidido, está determinado a seguir con este engaño, una y otra vez, a pesar de los cuestionamientos de su padre. Y esto demuestra algo. Dijo entonces: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Es decir, para que te inspires en la bendición, ¿verdad? O sea, todo lo estuvo preparando. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Ahora, imagínate el momento también de Jacob. Seguramente hasta estaba sudando. ¿Cómo sigo con esta farsa? O sea, pero tengo que continuar, o sea, tengo que avanzar, tengo que lograrlo, tengo que vengarme. Jacob se acercó y lo besó. Y yo creo que pudo haber sido así muy, muy rápido, ¿verdad? Olió Isaac el olor de sus vestidos. Le dio un beso y se alejó de alguna manera. Y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y aquí vienen las bendiciones. Dios pues te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob de delante de su padre Isaac, que Esaú, su hermano, volvió de casa. E hizo él también el guisado, lo trajo a su padre y le dijo: levántate, padre, y coma. Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Él llegó bien contento, ya había hecho todo. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Recuerden que él no veía. Y él le dijo: yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Entonces, el versículo 33, entonces se estremeció Isaac grandemente. ¿Podrían imaginarse un poco lo que pudo haber sentido él como padre
haber sido engañado por su hijo de tal manera que lo haya traicionado? Algo le corrió seguramente por todo el cuerpo. Y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Imagínense qué sintió él en el corazón. Mi hermano, mi enemigo, de alguna manera familiar. Y entonces este le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura. No es cierto, él la vendió, ¿no? Y ahora ha tomado mi bendición, eso sí. Se apoderó y añadió: ¿no has guardado bendición para mí? ¿No hay una sola? Isaac respondió a Esaú diciéndole, es decir, le explica la bendición que se llevó su hermano. Yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues haré por ti ahora, hijo mío? Dijo entonces Esaú a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú la voz y lloró. Y fue un llanto muy, muy fuerte. Estaba devastado, estaba destrozado. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, y observen: será tu morada lejos de la tierra fértil y del rocío que cae de los cielos. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cerviz. ¿Qué significa? Vas a dejar, cuando tú estés fuerte, cuando estés fortalecido, entonces vas a poder quitar ese yugo que vas a tener para con tu hermano. Y esto, al parecer, era mínimo con todo lo que se había llevado su hermano. Y por esta causa aborreció Esaú a Jacob por la maldición con que su padre lo había, por la bendición con la que su padre lo había bendecido, es decir, la vio muy, pero muy pequeña, muy pequeña. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto por mi padre, es decir, algún día se va a morir Isaac, y yo mataré a mi hermano Jacob. En ese momento, ya Esaú ya era un asesino. Ya solamente faltaba que llegara el momento para poder matar a su hermano. Fueron dichas a Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Esaú, tu hermano, se consuela pensando en matarte. Y ahora, fíjate lo que le dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Otra vez: levántate y huye a la casa de mi hermano Labán en Harán, y quédate ahí con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Fíjate, ya eres tú, ¿no? En lugar de decir lo que le hemos hecho, ya se desmarcó. ¿Qué pues? ¿No que yo pago? ¿No? Y luego le dice: entonces yo voy a enviar para que te traigan, porque ¿por qué seré privada de vosotros dos en un solo día? Es algo así como: ay, ¿qué estaré pagando? Ay, ya me acordé, ¿verdad? Luego dijo Rebeca a Isaac: observen, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et.
Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Ed, como estas, entre las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? En este último versículo, Rebeca está hablando con su esposo, con Isaac, ¿sí? Y aquí, de alguna manera, Rebeca le está revelando a Isaac cuál pudo haber sido el motivo por el cual actuó de esa manera, en sus propias fuerzas. A causa de las hijas de Ed. ¿Quiénes eran ellas? Sus propias nueras. Porque para este momento, Esaú ya se había casado con 2 mujeres que no eran del pueblo, bueno, o que no eran mujeres temerosas de Dios. Entonces, ellas ya las había traído ahí a su casa. Para ese momento él ya estaba casado con ellas 2, o por lo menos juntos, ¿verdad? Y le hacían la vida imposible a sus suegros. Ellas se llamaban Judith y Basemat, porque dice Génesis 26:35 que fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Ahora imagínate ellas que no conocen a Dios, ¿verdad? Viviendo como quien no conoce a Dios, llegan a una casa o a un hogar donde estaban divididos entre pleitos, divisiones, menosprecios, pues era echarle más leña al fuego. Entonces, ella, dentro de su lógica humana, dice, si ellas van a heredar y sus hijos las bendiciones del Padre, prefiero que él se vaya. Y se me ocurrió esto, para que él se fuera, en lugar de haberlo invitado, vete a pasar un tiempo con mi hermano, ¿verdad? Ah, pero no, quería que se fuera con todo y paquete, con todo y la bendición. Entonces, aquí vamos a ubicar cuál es la raíz de este problema. Que cada uno de los miembros, Jacob, Rebeca, Esaú e Isaac, padres e hijos, no se enfocaban en trabajar en mantener la unidad, porque siempre estaban en pleito. Y en eso tenemos que enfocarnos dentro de nuestra familia, en mantener la unidad de acuerdo a los principios de Dios. Porque si no, de ahí se desatan muchísimas cosas. Y ahora, por no tener esta unidad, pusieron, digámoslo así, esta aspirina para calmar el cáncer de la amargura que había en el corazón por la rivalidad, el arrebatamiento, y ofreciendo bendiciones pues, a conveniencia, ¿verdad? Yo te bendigo a ti porque tú me das o porque tú estás conmigo, y no debería de ser así. Y conocemos las consecuencias, y aunque Jacob obtuvo la bendición primaria, no la disfrutó. Por el contrario, él llevó las consecuencias o la bendición dada a Esaú a causa de su engaño. Porque ahora lo que se le dijo a Esaú, lo va a vivir Jacob. Será tu morada lejos de la tierra fértil. Ya no va a estar en casa. Esa iba a ser la consecuencia. Y del rocío que cae de los cielos, o sea, vas a tener escasez. Así estaba ya viviendo Jacob. Y de tu espada vivirás. Es decir, con lo que tú tengas a la mano te vas a tener que valer. Porque ahora vas a estar solo, ¿no? Y justamente Jacob se tuvo que retirar y se fue solo. Y a tu hermano servirás. Pero cuando te fortalezcas, sacudirás el yugo de tu servicio. Jacob, el suplantador, el tramposo, el ventajoso, el abusivo, el calculador, arrebató la bendición. Y todo por obedecerle a la carne, el aquí y el ahora. ¿Cuántos nos podemos identificar con ese carácter? Ay, gracias a Dios, ya ninguno. Muy bien, vamos muy bien.
O con el de la mamá, ofreciendo bendiciones, ¿verdad? Como incluso a los hijos. Ay, si yo tuviera tu edad, no se me iba uno. O no se me iría una, ¿verdad? Pues Jacob se tuvo que ir muy lejos de la presencia de sus papás y de la bendición que trae consigo el poderlos honrar, para que del cielo continuaran las bendiciones. Se tuvo que ir a rascarse con sus propias uñas. ¿Y qué crees? Lo que siembras, eso cosechas. Porque también fue engañado tal cual. Lo mismo se hizo con él. En su propia cara lo engañaron. Cuando él estuvo trabajando por una mujer que amaba, Raquel, ¿cuántos años trabajó? 7 años. Y se le pasaron así porque la amaba. Y en la noche de bodas, ¿qué crees? Se la cambió su suegro. Y en su plena cara, ¿tú crees que no se acordó? Híjole, es que yo hice lo mismo. Hice exactamente lo mismo. Y a partir de ahí empezó el trato de Dios con Jacob. ¿Cómo vas a reaccionar, Jacob? Oye, 7 años por tu hija y me la cambiaste. No. Aquí tenemos que la más grande sale primero. ¿Y por qué no me dijiste antes? ¿No? Te trabajo los 14 de una vez y ya me quedo con la que quiero. Ay, aquí vemos algo también muy, muy hermoso, porque Dios trabajó con él y eso le hacía recordar todo lo que había hecho. Y así, si tú alguna vez has tomado lo que no es tuyo cuando te roban, ¿no te acuerdas? Ay, es que ya me acordé. ¿Por qué me pasa esto? Sí, ya. Bueno, él tuvo que rascarse con sus propias uñas y de ahí tenía él que tomar sus propias decisiones. Y claro, de Dios no nos burlamos, lo que siembras, eso cosechas. Sin embargo, dentro de esa segunda bendición que se le había dado a Saúl, también había una promesa de libertad. Una promesa de libertad al flagelo que provoca la conciencia. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa libertad? La que produce el arrepentimiento. Y la promesa era: cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cerviz. Cuando reconozcas. Entonces, ¿en qué momento se fortaleció Jacob? Porque vendría esa pregunta. Recordarán que Jacob, con las esposas que tuvo, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12, ¿no? 12 hijos. Y cuando él había acumulado grandes riquezas, ganado y demás, por la integridad con la que trabajaba, ya no era el tranza, ya no era el usurpador, ya no era el engañador, ahora trabajaba de una manera honesta y que después lo vamos a ver muy a detalle. Trabajaba de una manera honesta y Dios lo bendecía una y otra vez. Y ya cuando había acumulado riquezas y que después que ya veía que todo el mundo lo quería transar, dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Igual que le pasó, como le pasó al hijo pródigo. Voy a regresar a la casa de mi padre. ¿Qué necesidad tengo de estar aquí? Aunque tenga todas las riquezas, hay un vacío en mi corazón. ¿Por qué no estoy en paz? Porque tengo un pasado que todavía tengo la oportunidad de poder resarcir. Y entonces, aquí dice: voy a regresar y voy a enfrentar aquello que yo lastimé. Voy a restaurar, voy a pedir perdón a mi hermano primeramente. Entonces, en el trayecto, cuando se dirige a ver a su hermano, resulta de que se encuentra con un varón enviado por Dios. Y dice la Biblia, no se ve muy claro por qué ellos empiezan a pelear, empiezan a forcejear.
hasta rayar el alba, y resulta de que Jacob es dislocado de uno de sus muslos. Entonces, literalmente fue quebrantado en su cuerpo. Y entonces él se aferra a este varón y le dice: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Porque él entendía que de alguna manera la bendición que él había tomado no había sido legítima, y que la mayor bendición que él podía tener es la que proviene de parte de Dios. Y evidentemente la bendición, con esto no estoy diciendo de que la bendición que le dio su padre no era legítima, por supuesto que sí, pero Dios sabía detrás qué era lo que iba a ocurrir, y Dios fue el que bendijo. Sin embargo, él no la estaba disfrutando como su padre se la había dicho, pero él le dice: no te dejo ir hasta que no me bendigas. Y él le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Y qué crees que hace? Le recuerda su pasado. Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador. Ahí lo que le está diciendo es: confiesa tu pecado. ¿Qué has hecho toda tu vida? ¿Cuál ha sido tu carácter? Tienes razón, soy suplantador. Y él le dice: pues desde ahora serás llamado Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. La pregunta es: ¿a quién venció? ¿Podría Jacob haber vencido a Dios? No. ¿A los hombres? Tampoco. ¿Sabes a quién? A sí mismo, a su yo, a su ego, porque en ese momento él ya estaba decidido, ya había sido quebrantado, ya había sido transformado, ya no era el mismo. Por eso tu carácter ya no va a ser usurpador, ahora va a ser Israel. ¿Por qué? Porque entendiste que las bendiciones vienen de parte mía. Israel significa el que pelea con Dios, no en contra de Dios, sino que Dios es su respaldo. ¿Sí? Así que vemos a un hombre totalmente doblegado para servir, porque él entendió que él sería un medio. Él ya no se sentía nada, en lo absoluto. Así que, para resumir, nos vamos a enfocar o a fusionar tres momentos. Número uno, en el mensaje en el que Dios le da durante el embarazo a su esposa. El otro sería el otro momento en el nacimiento de los dos pequeños, y sin duda en el momento tan conmovedor en el que estos dos hombres, Esaú y Jacob, o Israel, se encuentran con caracteres totalmente transformados, ya son otros. Y el primer momento les dice así: Jehová le dijo a Rebeca: hay dos naciones dentro de tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. A ver, tanto Esaú, si nos regresamos otra vez, tanto Esaú como Jacob tenían exactamente el mismo carácter, férreo, impetuoso. Sin embargo, delante de los ojos de Dios, el más fuerte es aquel que en algún momento dejara de luchar en sus propias fuerzas, venciéndose a sí mismo, porque la verdadera fuerza proviene de Dios. Y el mayor es aquel que serviría a su hermano, el más débil. Y no necesariamente tiene que ver con lo físico, porque nacieron los dos juntos, ¿no? Uno detrás de otro, pero fueron juntos. Entonces, no es cuestión de orden, es cuestión de disposición del corazón. No es cuestión de ver quién arrebata primero, es cuestión de paciencia para que la bendición te llegue.
y les dijo una vez, y vamos a ver ya el corazón totalmente transformado de Jacob. Cuando él va en camino a encontrarse con su hermano, manda a una avanzada de sus propios siervos y les pide que le digan esto. Y les dijo a sus siervos, díganle esto a mi señor Esaú. A mi señor Esaú, su siervo Jacob, le manda decir, he vivido con Labán todos estos años. Si alcanzan a notar, ¿quién está llegando humillado? Jacob. Ya no es el mismo. Y está reconociendo lo que la posición de su hermano. Tú eres mi señor, yo soy tu siervo. En su reencuentro, Jacob se inclinó en tierra por 7 veces antes de tener a su hermano frente a frente. ¿Y qué crees? Su hermano Esaú lo estaba viendo. Lo vio 7 veces. ¿Por qué? Porque estaba humillado. Y lo único que le mostraba a su hermano es, estoy muy arrepentido por lo que te hice, hermano. Por el dolor que te causé a ti, que le causé a mi padre, que le causé a la familia, estoy muy arrepentido. Él estaba siendo totalmente otro y le estaba diciendo, yo vengo a servirte. No vengo a servir. Y esto, mis hermanos, demostraba que Israel, el que antes era Jacob, a pesar de ser el menor físicamente, era el mayor para servir. ¿Por qué? Porque viendo la actitud de su hermano Jacob, él estaba honrando, estaba ministrando y estaba cultivando el corazón de su hermano Esaú para decirle, he cambiado, he sido transformado, ya no soy otro. Y aunque su hermano venía, si su hermano venía con toda esa intención de acabar con él, cuando vio a su hermano, tuvo en su corazón misericordia. ¿Y qué fue lo que hizo su hermano Esaú? Abrazarlo como el padre con el hijo pródigo. ¿Recuerdan? Entonces lo abrazó, lo besó y sin saberlo, Jacob, Israel, estaba sirviendo a su hermano. Esaú también era otro, porque a ambos Dios los había bendecido, pero Jacob estaba muy arrepentido por lo que le había hecho a él. Y así que Israel encontró la mayor de las bendiciones. ¿Sabes cuál es? El servir. El servir a los demás, el servir a Dios. Porque esto es lo que hace la gracia de Dios en la vida de una persona que reconoce que ha pecado. Primeramente contra Dios y contra su hermano. Y el resultado de todo esto es una fortaleza en espíritu. Jacob ya estaba por ningún lado. Ya estaba todo quebrantado incluso del cuerpo, pero espiritualmente estaba muy fortalecido y con un gran sentido de servicio, muy elevado, porque él, que tenía esa fortaleza, podía soportar a los más débiles en la fe, en la esperanza, a través del servicio. Y esto lo vemos muy, pero muy claramente, porque Jesús lo manifestó así en Mateo, no lo busquen, Mateo 20:25, se lo leo en esta versión que dice, Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los gobernantes entre los países que no son judíos les gusta mostrar su poder, exaltarse, ser los primeros. Y a sus principales dirigentes les gusta ejercer autoridad sobre la gente. Tú haz esto, tú aquello, etcétera, etcétera.
Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el primero entre ustedes debe hacerse su esclavo. Así que las bendiciones no se arrebatan. Las bendiciones se esperan cuando la obediencia es su soporte. Y así la bendición va a llegar, tarde o temprano. Así que el mayor que está fortalecido con la fuerza de Dios, fortalecerá al más débil. ¿Cómo? Con sus oraciones. Podemos estar hechos un hilacho, pero podemos orar a Dios y Dios nos va a escuchar si obedecemos. Podemos fortalecer con un consejo que venga de siempre de parte de Dios y siempre esperar a que la bendición llegue, porque nos va a alcanzar, igual que la maldición cuando desobedecemos. Así que ahí está la bendición puesta delante de nosotros, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo, Señor, ponemos delante de ti lo que tú sabes que hemos hecho. Tú sabes a quienes hemos ofendido. Tú sabes a quienes hemos lastimado. Y dame la oportunidad de poder resarcir aquello. Porque quiero servir. Porque ese corazón has puesto en mí para servir a los demás y que sirva de testimonio, porque tú has cambiado mi vida. Y Dios va a derramar más y más bendiciones sobre la vida de otros y que sin lugar a duda te van a llegar a ti. ¿Cuándo? Cuando obedeces, cuando obedecemos, cuando nos ponemos a cuentas. Así que vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, amado Padre, porque tu bendición es inevitable cuando nosotros obedecemos. Señor, muchas gracias, por lo cual podemos decir: bendice alma mía al Señor. Gracias porque tú perdonas todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades. Y tu perdón, Señor, tu perdón es lo primero que nos llena de bendición, porque de ahí podemos ver el torrente de bendiciones que han llegado a nuestras vidas, que vemos y que a causa de nuestra maldad no logramos percibir. Pero cuando nos arrepentimos podemos ver, porque tú nos muestras cuántas cosas maravillosas has puesto delante de nosotros, las cuales podemos disfrutar. Gracias, Señor, por quitarnos esa venda de los ojos. Gracias porque ¿qué más podemos decir que tú no sepas? ¿Qué más podemos dar que tú no tengas? Porque lo único que podemos decirte es muchas gracias. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad de poder restituir todo aquello que hemos hecho en nuestras propias fuerzas. Y gracias, Señor, porque queremos seguir transformándonos a tu imagen y semejanza, Señor, y queremos pedirte, así como lo hizo Jacob, no queremos irnos de aquí sin que antes nos bendigas. Señor, bendícenos, Padre Celestial. Confesamos nuestros pecados, perdónanos, bendícenos. Y nosotros vamos a hacer lo propio para hacer y terminar lo que ya hemos propuesto en nuestro corazón para resarcirlo. Gracias, bendito Padre, por tu misericordia, porque nosotros sabemos que podemos ser
un vehículo para que tu bendición siga llegando. Muchísimas gracias por tu misericordia y bendito seas, Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.